Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias como siempre por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de aseguradoras, de los seguros de gastos médicos. Quiero hablar de las diferencias entre las pólizas individuales y las colectivas para que todos aprendamos mucho cuáles son los beneficios de una contra otra, cuál conviene en relación a cómo estamos, tal vez si manejamos una empresa o si nos se junta alguien familiar, que aquí no sabemos si es posible eso, hacer una póliza colectiva con familia, porque hay muchos beneficios. Pero ¿qué les parece que mejor que nos platiquen qué sí, qué no? Y te doy la bienvenida a Corina Roldán Hernández, directora de negocio aseguradoras de Bupa México, para hablar de esto, porque no tenemos mucha idea de lo que son las pólizas colectivas contra las individuales, aunado a que un porcentaje muy pequeño, querida Corina, está asegurado, hablando de gastos médicos mayores, que es el tema que hoy nos ocupa, y que ojalá, de verdad es algo que yo siempre lo he dicho, yo prefiero, así para que oiga, saltarme comidas a no estar asegurada. Es algo fundamental y yo ya tuve un padecimiento catastrófico, que así le llaman como cáncer. Créame que no hay presupuesto que alcance para poder atender pues de la mejor forma y poder hoy tener la bendición de estar frente a este micrófono hablando con ustedes, porque gracias a Dios tuve una póliza de seguros de gastos médicos. ¿Cómo estás, querida Corina? Pues muy bien, Ethel, muy feliz de estar aquí en tu programa y compartir lo que a mí me apasiona, que son los seguros de gastos médicos. Me Y encanta. platicarles un poco que Uh-huh. Bupa México es una compañía especializada en salud, en proveer salud, tanto en todo el ecosistema que es salud, con seguros, con servicios y productos, y que lleva más de 20 años aquí en México innovando. Entonces, mencionaste un tema muy importante, Ethel, y es la conciencia sobre la prevención. Ay, sí. Porque un seguro de gastos médicos es una inversión. Es una inversión que vas a tener, te va a permitir un respaldo económico y financiero. Ay, ¿Eh? ahí estamos. ¿Te escuchamos, Corina? Ya, Sí, perdón. Te decía, es que estamos en vivo en Zoom y a veces el internet no nos apoya, no quiere cooperar, pero te escuchamos, querida Corina. gracias, Etel. Te decía que tocaste un tema muy importante, Eso en el sí, de la sí, conciencia, eso ¿no? sí lo Ok. escuchamos, que aquí el tema, ¿por qué tú que estás con el tema de seguro de gastos médicos, que por eso quise invitarlos a ustedes, ¿qué porcentaje de la población tiene un seguro de gastos médicos mayores? Hoy día aproximadamente el 10% de la población tiene Ay, un no. seguro Ujú. médico privado de Sí, gastos médicos mayores, ¿no? Pero algo muy importante, Tel, es que el gasto del bolsillo en temas de salud de un mexicano ha ronda aquí incrementado. en Sí, México al 49%, que eso no, a comparación de otros países es muy alto. O sea, en sí. América Latina es 30%, en Europa es el 20%. Y eso habla de que es el seguro de gastos médicos al final es una protección financiera. Entonces, ¿en qué ayuda a los asegurados? Pues a tener un respaldo económico, a que no se desequilibre Sí, su bolsillo, así es. ¿no? Ante una eventualidad, que como bien lo mencionaste, sí te puedo decir que en los seguros privados de gastos médicos, el principal padecimiento y el más costoso son temas que tienen que ver con tumores y con cáncer. Así es. A finales del 2022, según AMIS, es el principal padecimiento y el monto promedio gastado en un padecimiento así ronda alrededor de los 2 millones de Sí. pesos. Y, Entonces, y el y siniestro algo, promedio. imagínate nada más, algo que a mí sí me preocupa, Corina, que ahora con todo el tema y de la salud pública, que les quitaron el seguro popular y demás, mucha gente, y estoy hablando de nivel socioeconómico medio bajo, incrementó el gasto de bolsillo, que eso Claro. es en salud, hablando de salud. Entonces sí es algo que debe de preocupar porque es algo que no tenía destinado para eso, pero ahora ya vemos que la salud, si no tenemos salud no tenemos nada. Entonces para mí es una gran protección y es una invitación de verdad a todas las personas que nos escuchan a que vean lo que es un seguro de gastos médicos mayores. Ojalá no lo usen, pero no es dinero perdido, créanmelo, no es dinero perdido, porque dicen, es que si no lo uso, como que ¿para qué lo doy? Pues para que justo estés protegido en caso de
necesitarlo, que jamás va a ser igual, y lo tenemos que decir, Corina, tú que eres experta en esto, lo que tú gastas en un evento catastrófico, que así le llaman, como padecer cáncer, como yo lo viví, a lo que te costaría tu póliza anual. Aunque juntes años, ojalá no lo uses, jamás se compararía, jamás. Sí, jamás se compararía. Totalmente de acuerdo contigo, Ethel. Y lo vivimos ahora en la pandemia. En la Exacto. pandemia, lamentablemente, hubo pérdidas de muchas personas y Sí. también personas que se quedaron sin cobertura y que Ay, incluso fallecieron por no tener esa atención sí. oportuna. Entonces, sí, es una inversión, coincido totalmente Sí. contigo, y es algo que yo recomiendo tener. Entonces, hablando de las modalidades que tienen los seguros de gastos médicos en Ujú, México, tenemos los seguros individuales y los seguros colectivos. ujú. Entonces, los dos son buenos, los dos es una protección, eso está claro. Individuales es, o sea, yo me quiero tener mi póliza, tal vez estoy solita, y es mi póliza individual. Si yo tengo a mis hijas, en el caso de que yo soy, pues, quien pago por ¿eso también se considera individual o ya es familiar, pues? O sea, pero todavía no es colectivo, porque soy yo y además 3 personas dependientes de mí, que son mis hijas. Así es, Etel. Son seguros individuales y o familiares que Ok. normalmente están formados por el padre, la madre y Ujú. los hijos Sí, hasta cierta edad y de manera general. Y en la póliza colectiva, pues quien contrata la póliza es la empresa. es una Entonces empresa. ahí Sí. hay seguros que son para empresas cuyos empleados tienen un vínculo común o también pueden ser asociaciones o organizaciones que tienen un vínculo en común y que por lo tanto la empresa es quien paga en la mayoría de los casos el seguro, es decir, el empleado no tiene que desembolsar de eso y por Ujú. lo tanto el seguro, las características generales del seguro se adapta pues a lo que son las características generales de los empleados. Aquí Y te quiero por, detener, Corina. Me voy a una sí. pausa, pero a ver, nada más para ir acotando lo que son las pólizas individuales o familiares o colectivas. Si soy yo solita es un precio, si va incrementando, en mi caso que puede ser, ojo, no, si es familiar no necesita ser mamá, papá, hijitos. Yo no tengo esposo y bueno, yo estoy con mis hijas. Voy rapidísimo a una pausa y regresamos con esta información. Volvemos. Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Estoy platicando con Corina Roldán Hernández, especialista en seguro de gastos médicos mayores, acerca de lo que son las pólizas individuales y las pólizas colectivas, la diferencia. Dentro de las individuales estábamos comentando, querida Corina, nada más para acabar de este tema, que pueden ser individuales, o sea, una sola persona, o familiares, que no necesariamente tiene que ser como todo lo que conocemos como el núcleo familiar, papá, mamá, hijitos. Puede ser si es monoparental, con los hijos o en pareja, también puede ser sin hijos. Hay muchas formas. Pero lo importante, y te preguntaba, querida Corina, si el costo, por ejemplo, de un individual, cuando yo empiezo con la familiar, ya no son, si son papá, mamá y 2 hijitos, no son 4 pólizas individuales que se juntan, sino hay beneficios en costo, ¿no? Y normalmente los precios en las pólizas de gastos médicos dependen de la edad y el género y Sí. otras condiciones El como tipo ocupación. exacto, el tipo de ocupación, si eres algo con riesgo, o también el tipo de hospitales a los que deseas acceder, ¿no? Así es. Entonces, pues la suma de cada miembro de la familia se va agregando y con eso tienes el precio de la póliza familiar. La manera también de tener un precio más accesible es jugando con los deducibles, Sí. las sumas aseguradas y los coaseguros. Entonces, ¿y qué permite esto? ¿Qué facilidades? Pues de que el asegurado
puede elegir de acuerdo a su lo que presupuesto. pueda, claro. Eso, y eso es bien importante que lo mencionas, querida Corina, que se acerquen, de verdad, es cosa de jugar, de decir, a ver, yo quiero que baje lo que tengo que pagar anual o semestral o trimestral o como quieran manejarlo, pero entonces va a subir un poco el coaseguro, el deducible, no lo sé, pero jueguen un poco con eso, pero es diferente. Voy a decir una tontería. Tener que pagar 50,000 pesos en un evento catastrófico, un evento que tal vez te costaría 500 y que no tienes 500 para pagar 500,000, pero yo prefiero pagar 50, que es mucho más fácil de juntar con la familia vendiendo algo a quedarte sin nada porque tienes que pagar 500,000 o 1,000,000 de pesos y eso lo vemos bajito, ¿no? En un evento catastrófico. Sí. Entonces, consideren eso, por favor, les pido de verdad así encarecidamente que se acerquen a sus asesores de seguros y que vean qué posibilidad hay para que puedan asegurarse con un seguro de gastos médicos mayores. Así que, qué bueno que mencionas eso, Ethel. Al final, aquí en México tenemos a especialistas que son nuestros agentes de seguros y nuestros socios de negocios, que ellos pueden brindar la atención que requiere el asegurado o las empresas para obtener la mejor protección. Así es. Aquí en Bupa tenemos diferentes coberturas y productos de acuerdo al alcance y las necesidades de cualquier empresa o persona. Y eso es, jueguen con sus asesores que hay en todo el país. Y entonces ya los asesores les van a decir, este seguro le ofrece esto, este seguro le ofrece esto, este seguro esto. Entonces, es importante, aquí lo importante es que estén asegurados, por favor. Y hablando de la póliza colectiva, querida Corina, ¿cómo es la empresa? ¿Cuánto es el mínimo? Porque también hay pymes. ¿Cuánto es el mínimo para que sea una colectiva y tengan los beneficios todos los colaboradores? En Bupa, nuestros productos de Corporate Care y Vital Empresarial, el mínimo son 10 empleados y de ahí, por ejemplo, tenemos también productos de pymes, que son hasta 300 asegurados o más de eso. Entonces, los productos igual se ajustan al presupuesto de cada empresa con diferentes niveles de cobertura, niveles hospitalarios, niveles de sumas aseguradas deducibles. Y como dices, lo importante es tener y contar con esa protección financiera, ¿no? Oye, te quiero hacer una pregunta. Aquí, una pregunta hablando de la primera que dijiste de 10 empleados. ¿Se podría juntar como... Voy a juntar a mis sobrinos, a mis hijas, a mí, a mis hermanos y juntar 10? ¿Eso se considera colectivo o tiene que haber una razón social? Tiene que haber una razón social y te voy a decir por qué también. Porque el precio también es diferente a como las pólizas colectivas a las pólizas individuales. Y una también de las principales diferencias es que la póliza individual es portable y se va generando una antigüedad que puede ir renovando el asegurado año con año. A lo largo de su vida. En una póliza colectiva, no necesariamente. O sea, sí gana antigüedad, pero si el asegurado no tiene certidumbre de si va a permanecer mucho tiempo en la empresa o si va a cambiar de trabajo, y entonces ahí lo que se recomienda siempre, sí es recomendable tener una póliza individual para cualquier tema como ese, en el que si finaliza la relación laboral, pues se quede desprotegido en el caso que la póliza colectiva no tenga un beneficio adicional que tenemos aquí, que se llama derecho de conversión. Derecho de conversión. O sea, yo estoy asegurada aquí en mi empresa, mi casa, que es Grupo Imagen. Si salgo de Grupo Imagen, tendría yo que tener el derecho de conversión para no perder esa antigüedad y no quedarme desprotegida. Así es, Ethel. Normalmente ese beneficio lo que hace es que al momento de salir de la empresa colectiva por despido o por renuncia o por cualquier causa, lo que sucede es que el asegurado puede contratar una póliza individual con coberturas similares a las que tenía en la póliza colectiva y con eso que gana, pues que no pierde su antigüedad, que también las preexistencias o enfermedades que ya tenía en la póliza colectiva tenga una continuidad con la póliza individual y siga protegido. Pero eso se puede hacer en las pólizas colectivas. Tal vez es una pregunta. Si la empresa no lo tiene, yo lo puedo hacer de forma individual y decir, voy a pagar ese derecho de conversión porque yo quiero seguir asegurada cuando salga de esta empresa, que esperemos que sean muchos, muchos años.
Ese derecho de conversión lo contrata la empresa, Ah, no la lo misma eligen, empresa. normalmente es al principio de la contratación. Ah, ok. Por eso es que yo sí recomiendo tener, aunque tengas una póliza colectiva, sí acércate a un agente de seguros para que tengas una póliza individual también que complemente. Son seguros que se pueden complementar. Ok. Que eso, qué bueno que lo dices, para que la gente, que muchas personas están aseguradas a través de su empresa, que sepan y que se sigan protegiendo a través de una póliza individual para que no se queden desprotegidos en el momento que quiten esta relación laboral, que normalmente siempre son por colaboradores, ¿no? Hablo Sí. o sea, siempre es como una razón social que tiene a sus colaboradores y que los aseguran para darles eso como una prestación fuera de la ley, ¿no? Sí, así es una, y también el seguro de gastos médicos colectivo es una ventaja para los empleadores. ¿Por qué? Pues porque les permite atraer y retener Sí. talento, mejorar la productividad y cuidar sobre todo el bienestar Ay, sí. físico-emocional de sus empleados. Entonces, es un valor agregado, es una prestación adicional a las de la ley, que por cierto, en una encuesta de empresas de recursos humanos, indican que más del 78% de los trabajadores valora mucho este beneficio. Sí, algo que me gustaría que me comentes al regreso de una pausa, y lo tengo que decir porque a veces los colaboradores no saben estos beneficios y dicen, es que yo ya tengo el seguro social, pero bueno, ahí ahorita hablamos de las grandes diferencias, que no está de más tener el seguro social, pero también esto es, pues, ¿qué le digo? Que pueda dormir tranquilo. Voy a una pausa, querida Corina. Amigos, les recuerdo que estamos a través de Imagen Multicast en todo el país, a través de el 162 de Sky, 3.4 de televisión abierta en YouTube. Imagen Multicast en vivo. Volvemos. Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Estoy platicando con Corina Roldán Hernández, directora de negocios asegurador Bupa en México, acerca de las diferencias entre pólizas individuales y colectivas. Yo creo que ha sido bastante claro que existen pólizas individuales, familiares. ¿Hay grupales, Corina? Sí, 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 Como las que así te es. decía, el sobrino, el primo, como, Ah, y que, o sea, y depende, se hace traje a la medida y hay ciertos beneficios de hacerlo como en montón, pues. en realidad ahí lo que yo recomiendo son pólizas individuales para cada miembro o núcleo familiar, Ok. ¿no? Y por lo que te decía del tema de la antigüedad. Ah, ya. Pero no hay algo que digan, bueno, es que si somos varios, cambian los precios, mejoran las condiciones, tenemos alguna otra beneficio, alguna ventaja, algo. Pues tenemos los seguros colectivos hay empresas que Ujú. la mayor parte son familia, Ok, ¿no? Que los socios, nosotros tenemos un producto Corporate Care que es de cobertura internacional, que es para socios y directores que normalmente en algunas empresas son familiares. Entonces, en esos casos sí ofrecemos la ya. protección. Ok, entonces aquí lo importante es que se acerquen y que vean todo lo que se puede hacer, ya sea grupal, familiar, individual o colectivo, como las empresas. Tienes desde 10 colaboradores hasta las pymes de 300, y bueno, hay muchas opciones, ¿no? Y también en costos, porque va a depender el nivel del hospital al que quieres acceder, el tipo de deducible coaseguro, la suma asegurada, o sea, juegan muchas variables para que tomes la decisión en el costo que sea conveniente para ti, pero insisto, es diferente pagar una pequeñita cantidad cuando tal vez no puedes pagar una prima muy alta, pero sí subes el deducible y coaseguro, pero es más fácil manejar a que no tengas un seguro de gastos médicos mayores, que bueno, yo no podría, no estaría durmiendo en paz. Totalmente, totalmente. Y es eso, tener certidumbre y tranquilidad, además de la protección económica que ya Sí. mencionamos. Ahora, los breves minutos que nos quedan, querida Corina, entiendo que también hay pólizas internacionales, que ustedes son como de los pioneros o los líderes en esto, porque hay pólizas nacionales, pólizas internacionales que si te pasa algo te puedes ir a atender al extranjero, si te pasa algo allá. O sea, ¿cuál es la diferencia brevemente, querida Corina? Sí, como bien dice Cetel, Bupa México es líder en seguros internacionales individuales y corporativos. Y
desde hace algunos 2 años aproximadamente también estamos innovando y lanzando al mercado productos nacionales para lograr penetrar a la mayor población en México. Es que, entonces, los seguros internacionales, el alcance de cobertura es más amplio, con protección no solo en México, sino a nivel mundial. Y en la parte de los seguros nacionales, con amplia protección aquí en México en la medicina privada, ¿no? Tanto hospitales como todo lo que tiene que ver con la recuperación de la salud. Entiendo, Corina, que están adquiriendo algunas instalaciones hospitalarias también para darles la atención a sus asegurados, cosa que se me hace sumamente interesante. Así es, Bupa México es especialista en salud y al ser especialista en salud lo que buscamos es tener todo el ecosistema. Entonces, con ello, a finales del año pasado adquirimos el Hospital Vite Médica en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Así es, nosotros podemos brindar a nuestros asegurados una opción muy buena, con lo cual también se benefician tanto la aseguradora como el asegurado y el hospital. Y una atención médica oportuna también. Que eso es lo más importante. Yo te agradezco muchísimo, querida Corina Roldán Hernández. Gracias por toda esta clase de seguro de gastos médicos mayores. Yo creo que mucha gente pues va a tomar conciencia de la importancia de tener a la mano, estar asegurado. Ni Dios lo quiera, pero así es en caso de que se requiera. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ethel. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, de verdad. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Les deseo un extraordinario fin de semana. Yo soy Ethel Soriano. Y por favor, para estar bien y saludable, asegúrese, se lo pido de corazón. Eche un clavado de qué se trata y cuídese.